Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, amada Mishpajá, preciosa familia. Les saluda su Aj Mauricio Leandro López Ángel de la República de Colombia. Saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, nuestro amado More Aarón, nuestra amada Morada Araceli de Morales, tutores y mentores, fundadores de las asambleas Alfa y Omegas, donde gracias al Eterno nos ha permitido conocer más de su preciosa Torah. En ese estudio trienal en el cual el mismo Eterno va corrigiendo las partes almáticas de nuestro ser hasta perseverar en encontrarnos con Él. Aleluya. También saludos para los demás Morín de esta hermosa Quejilá y también a nuestro salmista Juan Benjamín, al igual que a los radioescuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Qué bendición, amada familia, estar unidos en armonía como hermanos, en este tiempo de delicia, en este tiempo de Shabbat. Qué bendición este reposo en el Eterno, en donde habla a nuestro espíritu, alma y cuerpo, en esa corrección, escribiendo su ley en nuestros corazones y dándonos esa metanoia dada por el Ruach HaKodesh, ese cambio de mente, en la transformación de adentro hacia afuera. Aleluya. Bien, mi amada familia, abordando en esta hermosa porción de Parashat, en la cual nos corresponde para esta semana, mi amada familia, que se subtitula en hebreo, se subtitula de la siguiente forma. Y es una bendición porque hablaremos del corazón. Entonces es algo muy potente y hermoso, ya que venimos hablando diferentes temas. ¿Sí? Estuvimos hablando de idolatría, estuvimos hablando de la terquedad del pueblo, estuvimos hablando del mover hacia la verdadera emuná en nuestras anteriores participaciones. Y en ese orden de ideas nos compete hablar sobre el corazón en esta hermosa porción, la cual se subtitula Shimu Levav Hem, aplicad vuestro corazón. Estaremos enfocados en Deuteronomio 32, 46, 52, Ezequiel 40 del 1 al 4, Jeremías 26 del 1 al 8 y el libro de Hechos 20, 17 al 38. Oremos a nuestro Abba. Precioso Abba Kadosh, te doy gracias, amado Elohim. Gracias por mi vida, Señor. Gracias por el rescate que tuviste por medio de Mashiach para con mi vida, para con mi familia, para con mi hogar y mi descendencia. Gracias, precioso Rey, porque reconozco que nada es mío. Todo es tuyo, precioso y eterno Melech. Gracias, Yehoshua, porque tu sangre nos lavó, nos redimió, nos restaura y nos redime constantemente. Gracias por tu precioso Ruach HaKodesh, el cual también nos visita a cada uno de nosotros, a cada familia, a cada hogar, a cada descendencia, sembrando en nuestros corazones la semilla de la Torah para permanecer siempre en esa emuná y en esa ejat para con tu pueblo, precioso Rey Yeshua. Aleluya, qué bendición. Te pido, precioso Dios, amado Abba, que pongas un carbón encendido como lo hiciste en Isaías para compartir esta porción dentro de tu amor, de tu verdad, de tu justicia, para con las vidas y la corrección del alma, tanto como lo haces conmigo, como también con cada uno de los Ajim Bejayot de esta hermosa Quejilá. En el Shem de Yehoshua HaMashiach, amén, be amén, aleluya. Bien, amada familia, es algo tremendo, realmente muy buena esta porción hermosa, mucho que hablar, mucha tela que cortar, como dicen en algunas naciones. Enfocados en Hechos 20, me enfoqué en Hechos, ¿por qué? Porque es importante llevarnos nosotros mismos a esa acción, ¿sí? A ser hacedores de la palabra. Y por eso existe el libro de Hechos, porque debemos hacer un hecho, ¿sí? Debemos hacer un acto presente de esa emuná viviente. Encontramos ahí en Hechos 20 la vivencia de Pablo, la vivencia del apóstol Saulo,
Algo tremendo, porque pues el Eterno lo levantó como ese discípulo número 13, apóstol número 13, para hacer lo que los otros no hicieron, que era ir a las naciones. Tremendo. En Hechos 20 encontramos que Pablo hizo un discurso hacia los ancianos de Efeso, ¿sí? Ahí sobre el verso 13 y 17 ustedes pueden encontrar en sus benditas Torah, en sus benditas escrituras, en la bendita sagrada palabra del Eterno. Encontramos que Pablo llega a Mileto y manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Efeso para que se reúnan con él ahí. Es algo muy hermoso. Queriendo ir el apóstol Saulo ir por tierra, aparentemente, Pablo prefirió caminar de Troas a Asón, en vez de navegar con el resto de su grupo, pero navegó con ellos de Asón a Mileto. Algo tremendo. Pablo se quedó hasta el último momento posible para asegurarse de la restauración completa de la conciencia y la salud de Eutico, y luego tomó un atajo por tierra para unirse a la nave de Asón. Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso. La intención de Pablo no era menospreciar a la iglesia de Efeso, pero sabía que sería imposible para él hacer una visita corta ahí, y quería apresurarse por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Desde Mileto a Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. A pesar de que Pablo sabía que no podía hacer una visita rápida a Efeso, aún quería derramar su corazón sobre los líderes de esta quejilá en Efeso. Así que desde Mileto hizo llamar a los ancianos de la quejilá para que vinieran a una reunión especial. Sobre el verso 18 y 21, mis amados Ajim Bejayot, vemos que Pablo comienza su despedida de los ancianos de Efeso contando su trabajo entre ellos, el trabajo del testimonio en Mashiach. Aleluya. En la mayor parte del libro de Hechos vemos al apóstol Saulo, a Pablo, el evangelista, lleno de fuego y de poder del Ruaj. Pero aquí en Hechos 20 se nos da una imagen única del apóstol Saulo, del apóstol Pablo, como ese buen pastor de lo que era importante para él como líder y pastor del pueblo de Jehová. Es el único discurso paulino dado a los creyentes que Lucas registra, y no es de sorprenderse descubrir lo rico que es en paralelo a las cartas paulinas, especialmente en las últimas cartas encontradas. Es algo muy hermoso. Pablo primero llama la atención sobre sí mismo como ejemplo, no un ejemplo en vez de Yeshua, sino un ejemplo mientras seguía a Yeshua. Pablo no actuó como una celebridad religiosa esperando a que la gente le sirviera y le honrara, solo quería servir al Eterno con toda humildad. En un patrón similar, cada uno de nosotros podemos ser un buen ejemplo de cómo vivir una vida de verdadero creyente, de verdadero talmidín, de verdadero seguidor de Yeshua. No hay razón para que lo podamos ser. Incluso el joven y nuevo creyente puede ser un buen ejemplo de cómo un nuevo acercado y bautizado en la bendita Tevilá, en Yeshua, debe seguir a ese Salvador Yeshua. Nadie que fuese útil ha rehuido de anunciaros y enseñaros, como dice el versículo. Pablo podía solemnemente asegurar ante los ancianos de la quejilá de Efeso que nada que fuese útil ha rehuido. Él no enseñó solamente los temas que le agradaban, él lo anunció todo, testificando a judíos y a gentiles. Si Pablo no limitó su mensaje, tampoco limitó su audiencia. Él quería predicar toda la bendita Torá, toda la bendita palabra de Jehová a todas las personas. Esto quiere decir que la quejilá de Efeso, careciendo de un edificio principal, estaba organizada lógicamente en casas quejilá. Probablemente cada anciano tenía una o más a su cargo.
Estos eran más como pastores de una casa quejilá que la que imaginamos hoy en día como un consejo de ancianos que se presiden en una congregación grande. Sobre el verso 22 y 24, Pablo habla de su futuro ligado: yo en Ruach voy a Jerusalén sin saber lo que allá me va a acontecer. Pablo no sabía lo que le esperaba, incluso tenía razones para creer que era algo malo, pero eso no lo perturbaba. Él podía darlo todo para Jehová, incluso cuando no sabía lo que iba a pasar. Siempre debería haber más creyentes, más talmidín, que digan, pero de ninguna cosa hago caso. Tremendo. La incertidumbre lo conmovió a Pablo, a pesar de que estaba sin saber lo que allá me ha de acontecer. Él no sería desviado de su causa. Pablo podría cantar este salmo desde su corazón. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Este es el Tejilín 16:8. El Ruach HaKodesh por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo reconoció el peligro, el peligroso camino que tenía por delante, un gran camino peligroso. Aparentemente ya había recibido muchas palabras de profecía diciéndole sobre este peligro. Sin embargo, no se dejaba intimidar por el peligro, sino que estaba dispuesto a dar su vida por el bendito mensaje de salvación, por el bendito abrazo del amor de Yeshua, de la gracia de Jehová para todos. Pablo se consideraba a sí mismo como un contador considerado cuidadosamente los créditos y el costo, y al final no estima preciosa su vida para sí mismo, comparada con su bendito Creador, nuestro amado Padre Jehová, y cómo puede servirle en esa forma eficaz. Con tal que acabe mi carrera con gozo, dice Pablo. Pablo consideraba realmente a sí mismo, se consideraba como un corredor que tenía una carrera por terminar, y nada podría evitar que Pablo terminara la carrera con gozo. Además, Pablo habla de mi carrera. Él tenía su carrera por correr. Nosotros tenemos la nuestra, pero Jehová nos llama a terminarla con gozo. Esto muestra que incluso en este punto Pablo tenía en mente su muerte. Pasarían muchos años antes de que muriera, pero él consideraba que lo que hacía en el presente con su vida era algo por lo que valía la pena morir. ¿Cómo lo descubriré? Él predicó un bendito mensaje por el cual vale la pena morir. Este es un desafío digno para cualquier predicador. Vale la pena morir por el mensaje de la salvación hacia las vidas que predicamos. Aleluya. Este mensaje de salvación, conocido como Evangelio de la Reforma Moral, no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la Reforma Moral no vale la pena morir por eso. El Evangelio de salvarte a ti mismo a través de buenas obras no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la acción social y la mejora no vale la pena morir por eso. El Evangelio de las tradiciones religiosas no vale la pena morir por eso. El Evangelio de simplemente tener conversaciones espirituales no vale la pena morir por eso. El Evangelio de las tonterías místicas no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la búsqueda de la quejilá, de la verdadera modernidad, no vale la pena morir por eso. El Evangelio del amor propio no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la salvación ecológica no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la rectitud política no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la búsqueda de la quejilá, de la verdadera modernidad, no vale la pena morir por eso. Es algo tremendo. El Evangelio de la rectitud política no vale la pena morir por eso. El Evangelio de la iglesia emergente que se centra en las emociones positivas no vale la pena morir por eso. Sin embargo, solía existir un Evangelio en el mundo que consistía en hechos
que los creyentes nunca cuestionaron. Había una vez en la Quejilá un evangelio que los creyentes aceptaban en sus corazones como si fuera la vida de sus almas. Existía un evangelio en el mundo que provocaba entusiasmo y exigía sacrificio. Decenas de miles se han congregado para oír este evangelio arriesgando sus vidas. Hombres lo han proclamado a pesar de las persecuciones, las persecuciones de los tiranos, y lo han perdido todo, y han ido a prisión y a la muerte por este evangelio, cantando salmos en todo momento. Ya no existe ese evangelio, ya no existe, es algo tremendo. Existen todos los que nombraba que no valen la pena. Tremenda exhortación hacia nuestras vidas. Sobre el verso 25, mis amados Ajim Bejayot, encontramos que Pablo anuncia probablemente que él no volverá a ver a los ancianos de Efeso. Yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Jehová, como dice el versículo, Pablo hizo mucho en Efeso. En esa ciudad Jehová lo usó para hacer milagros increíbles. En Hechos 19:11 dice que en Efeso las manos de Pablo hicieron milagros extraordinarios. En Hechos 19:12 dice que en Efeso los paños y delantales del cuerpo de Pablo fueron llevados a la gente enferma y fueron sanados y liberados de espíritus malos. En Hechos 19:15 dice que en Efeso los espíritus malos dijeron que conocían a Pablo y a su ministerio. Con todo eso, Pablo no les dijo a los ancianos de Efeso aquí: todos ustedes entre quienes he hecho milagros extraordinarios, o todos ustedes en quienes incluso los demonios han dicho conocer mi nombre. Al contrario de eso, Pablo siempre estuvo enfocado en el poder transformador de vidas de la bendita Torá de Dios, de nuestro amado Jehová, y le dijo: todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Jehová. Es como si Pablo hubiera dicho: esto es lo que hago, ciertamente hago muchas otras cosas, pero principalmente soy un predicador y predico sobre el reino inconmovible de Jehová. Ninguno de todos vosotros verá más mi rostro, dice el versículo. Pablo aquí mostró gran tristeza, gran compasión y valor. Les dijo algo que no les había dicho antes, que estaba seria, probablemente la última vez, esta sería la última vez que lo vieran, y él a ellos y ellos a él. Esta noticia caería como una bomba para estos líderes de la Quejilá. No olvides el gran vínculo que Pablo tuvo con estos líderes efesios. Estuvo en Efeso por 2 años y el ministerio fue tan eficaz que Hechos 19:10 dice: todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Yeshua. ¡Aleluya! Esa cantidad de tiempo y ese tipo de ministerio eficaz construye lazos de compañerismo y amistad que perduran. Vemos aquí el avance sobrenatural que tiene la Ejat para con la gran comisión. ¡Aleluya! Fue difícil para ellos creerlo. Tal vez al principio pensaron que estaba bromeando, pero rápidamente entendieron que no era así y comprendieron por qué les pidió que caminaran 36 millas para reunirse con él. En todo esto, el gran amor e interés de Pablo por los líderes de la congregación en Efeso era simplemente un reflejo del gran amor de Yeshua por ellos. Pablo siguió a Yeshua en todo lo que pudo. Como Yeshua amaba tanto a esos creyentes, también lo hacía Pablo. Es fascinante reflexionar en cómo esta parte de la vida de Pablo reflejó la vida de Yeshua, porque tenía su corazón acercado al Eterno. Sí, obviamente tuvo que pasar el proceso cuando iba camino a Damasco. Es algo tremendo. Al igual que Yeshua, Pablo viajó a Jerusalén con un grupo de sus discípulos. Al igual que Yeshua, Pablo recibió oposición de judíos hostiles que conspiraban contra su vida. Al igual que Yeshua, Pablo hizo y recibió 3 predicciones sucesivas de sus sufrimientos venideros en Jerusalén, incluyendo el ser entregado a los gentiles.
Al igual que Yeshua, Pablo declaró su voluntad de dar su vida. Al igual que Yeshua, estaba determinado a completar su ministerio y a no desviarse de él. Al igual que Yeshua, él expresó su abandono completo a la voluntad de Jehová. ¿Debemos esperar algo diferente? Pues no. ¿Es el siervo mayor que su amo? Pues no. Nosotros también debemos esperar y conocer la participación de sus padecimientos, como nos lo enseña Filipenses 3:10. Santo es el Señor Kadosh Baruj Hu. Bien, ahí sobre el verso 26 y 27 vemos la solemne declaración de Pablo de su inocencia ante Jehová. Vamos a tocar un tema muy importante y son dos palabras, ¿sí? Por tanto, dice la Escritura, santo. Por tanto, hay mucho tiempo envuelto en estas dos palabras. Tiene el sentido de, como probablemente ya no los veré, porque los amo mucho, como he invertido mucho de mi corazón y mi vida en ustedes, por tanto ustedes necesitan saber. Yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Como si estuviera dando testimonio de un tribunal de justicia, Pablo declaró que su corazón estaba limpio. Él podía dejar a estos creyentes al cuidado de Jehová con una conciencia tranquila, sabiendo que no había rehuido anunciándoles todo el consejo de Jehová. Deberíamos apreciar más el valor de una conciencia tranquila. Con la ayuda de Jehová podemos tener una por lo menos tan tranquila como es posible desde ese punto en adelante. Todo el consejo de Jehová, como dice Pablo. Pablo podría dejarlos con una conciencia tranquila porque sabía que les había enseñado el gran consejo de la eternidad, el gran consejo de seguirle. Ahí sobre Hechos 19, 9, 10, devolviéndonos a un capítulo porque es importante entender este contexto, nos dice que Pablo instruyó a los efesios y a los de la región por más de 2 años, utilizando un cuarto alquilado de la escuela de Tirano. Hay algunos indicios que Pablo enseñó por varias horas al día y unos 6 días a la semana. Esto significa que hubo cientos de horas de enseñanza, probablemente más de 1500 horas de servicio enseñando a un pueblo. Tremendo. Bendito Kadosh Baruj Hu. Tuvo bastante tiempo para llevarlos, versículo por versículo, a través de los libros de la bendita Torá, las benditas escrituras hebreas. Es posible que también hayan estudiado la vida de Yeshua usando algunos de los relatos sobre su vida que se escribieron durante ese mismo periodo. Hoy debería haber más y más personas que presentemos todo el consejo de Jehová. Pablo después advertiría que en los últimos días la gente no sufriría la sana doctrina, sino que buscarían maestros que les dijeran lo que querían escuchar, maestros que les rascarían la comezón de oír, como lo entendemos y vemos en 2 de Timoteo 4:3. Muchos predicadores hoy en día solamente usan un texto bíblico como plataforma de lanzamiento y luego dicen lo que quieren, lo que la gente quiere escuchar. Otros citan alguna parte de la bendita Torá para ilustrar sus puntos o para ilustrar sus historias. Sin embargo, el verdadero llamado de un predicador es simplemente dejar que la Torá hable por sí misma y declare su propio poder. Si tomamos seriamente el testimonio de Pablo, debemos decir que estos predicadores deliberadamente fallan de declarar todo el consejo de Jehová. Son culpables de la sangre de todos. El predicador que predica lo que su audiencia quiere oír y no todo el consejo de Jehová hiere tanto a su audiencia como a sí mismo. Tremendo esto. Ahí sobre el verso 28 encontramos que Pablo también hace algo muy hermoso, animándolos a ver por sí mismos y por el pueblo de Jehová. A ver por sí mismos su alimento espiritual y también para velar por su prójimo. Por tanto, este es el segundo, por tanto, de Pablo en esta sección. El primer, por tanto, hacía referencia a su propia vida.
Yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Este segundo, por tanto, les da instrucción a los líderes de los creyentes de Efeso, a los creyentes efesios. Mirad por vosotros, pongan atención a su propia vida. Ustedes tienen un alto estándar que cumplir. El estándar no es la perfección, pero sí es estándar alto. Ustedes no cumplirán con este alto estándar si no le prestan atención, sino mirad por vosotros, ¿sí? En la corrección de nuestra alma. Tekun nefesh. Una introspección. Tremendo eso. Estas palabras de Pablo fueron aún más dramáticas tomando en cuenta la tensión y la atmósfera de esta reunión. Estas palabras importaban bastante en la eternidad. El líder piadoso sabe que el liderazgo eficaz fluye de una vida, no solo del conocimiento. Mirad por todo el rebaño. Presten atención al pueblo de Jehová, ámenlos, vean por ellos, cuídenlos, háganlo porque el Ruaj HaKodesh os ha puesto por obispos, dice la Escritura. Tremendo. Obispos o ministros para apacentar a la quejilá del Señor. Rebaño lleva la idea de oveja, apacentar la quejilá del Señor nuestro Dios, de Jehová, continúa con esa idea. Él le está diciendo a este pueblo que sean pastores, así como nos transmite la bendita Torá a nosotros, que seamos pastores para apacentar a la quejilá del Señor nuestro Dios, Jehová, para servir a las congregaciones de las casa quejilá como pastores fieles. La primera idea detrás de ser un pastor es alimentar al pueblo de Jehová. Ellos han de ser pastores de la iglesia de Jehová. Por tanto, se refiere en general a atender a un rebaño y en particular a dirigir al rebaño a pastos y así alimentarlos. Este es el primer deber de los verdaderos pastores de acuerdo al corazón, como nos lo enseña el libro de Ezequiel. Tremendo. Corazón. Los pastores no solo alimentan, también dirigen, bajo la guía del pastor principal y en la comunidad del pueblo de Jehová. Ellos guían al pueblo de Jehová a donde Jehová quiere que estén. Santo es el Señor. Esta es una razón muy importante por la cual ellos debían mirar por sí mismos y por el rebaño de Jehová. Tenían que hacerlo porque la quejilá no les pertenece a ellos, pertenece a Yeshua, quien la ganó por su propia sangre. Por eso ese verso nos explica que la cual él ganó por su propia sangre. Aleluya. Cualquier persona responsable tendrá más cuidado de algo que le pertenece a otra persona. Es algo tremendo. Los líderes necesitan recordar que la quejilá pertenece a Yeshua. Si unimos estas dos ideas se forma un equilibrio maravilloso dentro de la eternidad. Las ovejas necesitan recordar que Jehová ha designado pastores para alimentarlas y guiarlas de acuerdo a su corazón. Los pastores necesitan recordar que el rebaño pertenece a Jehová y no a ellos. Considerando la grandeza del precio, esto llama a los líderes entre el pueblo de Jehová a ser dedicados y consagrados. Su propia sangre. Tremendo. Cuiden al rebaño del peligro externo, como nos dice el verso 29. Porque yo sé, dice el versículo, en esa parte, Pablo presiona la urgencia aquí, advirtiendo a estos líderes que entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Él sabía que un pastor, un líder del pueblo de Jehová tiene que hacer más que solo alimentar y dirigir, también tiene que proteger. Santo. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatamos. Aleluya. Pablo no dice cómo lo supo, solo dice yo sé. Estaba seguro porque tenía una relación genuina con nuestro Abba por medio de Yeshua. Santo. Que no perdonarán al rebaño. Estos lobos serán viciosos, no se contenderían contra el pueblo de Jehová, sino que tomarían a tantos como pudieran. Ahí sobre el verso 30
nos enseña algo muy tremendo, y cuiden al rebaño del peligro interno, peligro interno entre el rebaño, Santo Kadosh Baruj Hu. Y de vosotros mismos se levantarán, dice el verso. A menudo es más fácil para los pastores lidiar con lobos que viven de afuera, o lobos que vienen de afuera. Evidentes falsas doctrinas y vientos de doctrinas insensatas, pero a menudo es muy difícil tratar con aquellos que se levantan de vosotros mismos dentro del redil. Imagina cómo habrán recibido esto los hombres que escuchaban a Pablo. Sería difícil de creer, y como los discípulos de Yeshua, muchos de ellos dirían: yo no, Señor, yo no, Señor. Tremendo. Hablen cosas perversas, sigue diciendo el versículo. Este es su método, pervertirían lo que es bueno, tergiversación de la bendita Torá, para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta es su motivación, quieren seguidores. El ego puede hacer que las personas hagan cosas que nunca pensaron que harían. Cuidado con ese fantasma del ego, ese monstruo interno del ego. Santo Kadosh Baruj Hu. Sobre el verso 31, mis amados Ajim Bejayot, vemos que hay algo más que un estímulo para velar. Por tanto, velad. Este fue el tercer por tanto de Pablo en una sección corta que nos muestra. Él dio el primer por tanto sobre sí mismo, su conciencia tranquila, como lo vemos en Hechos 20:26. Él dio el segundo por tanto sobre lo que ellos deberían hacer. Miren y observen sobre Hechos 28, mis amados Ajim Bejayot. Este tercer por tanto, que estamos viendo aquí de últimas, es dado después de explicar la urgencia de mirar por ellos mismos y el rebaño. Acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno, dice el verso. Pablo les pidió que tuvieran el mismo cuidado y preocupación por el pueblo de Jehová que él había tenido. Fue un cuidado por un periodo prolongado, por 3 años. Fue un cuidado constante, no he cesado. Fue un cuidado vigilante, a amonestar. Fue un cuidado universal, a cada uno. Fue un cuidado sincero, con lágrimas. Sobre el verso 32 y 35, mis amados Ajim Bejayot, la conclusión de Pablo, ante todo. Recuerden un corazón de sacrificio, un corazón de sacrificio. Os encomiendo a Jehová y a la palabra de su gracia, como dice el versículo. A pesar de que Pablo lo dio todo por los creyentes de Efeso por unos 3 años, al final solo pudo encomendarlos a Jehová y a la bendita Torá y a la palabra de su gracia. Pablo sabía que se avecinaban problemas para él y para los creyentes en Efeso. Sin embargo, Jehová y la palabra de su gracia los sacaría adelante, como nos saca a nosotros adelante. Aleluya. Los programas no pueden hacerlo, el espíritu de la época no puede hacerlo, el marketing eficaz no puede hacerlo, el entretenimiento no puede hacerlo. Solo Jehová y la palabra de su gracia pueden sobreedificarnos y daros a todos nosotros, dándonos esa herencia eterna en los Shemaim, en los cielos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice Pablo. Pablo concluye tratando de comunicar lo que hay en su corazón. Su motivo en el ministerio es lo que él comunica. No estaba en el ministerio por sí mismo, sino para la gloria de Jehová y para la edificación de su pueblo. Trabajando así, significa que Pablo era un obrero esforzado para la gloria de Jehová. Más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Sus últimas palabras antes de partir las dice Pablo con lágrimas en sus ojos, imaginando. Tomadas de unas palabras de Yeshua no registradas en los evangelios o en la bendita palabra del Eterno, en el Brit Hadashah.
son perfectas para todo aquel que ministre al pueblo de Jehová. Los líderes deben estar más preocupados por lo que pueden dar a su rebaño que por lo que su rebaño puede darles a ellos. Sin un corazón de sacrificio no puede haber un verdadero líder eficaz y un eterno ministerio. Y debe ser un sacrificio hecho con gozo si tomamos en cuenta toda la bendición que conlleva. Más bienaventurado es dar que recibir. Es la mejor bienaventuranza de todas. En el Sermón del Monte, Yeshua nos dijo cómo ser bendecidos. Aquí nos dice cómo ser más bendecidos. Aleluya. No nos debe tropezar el considerar que Yeshua enseñó muchas cosas que no están registradas en el Brit Hadashah y en los Evangelios. Juan lo dijo también en Juan 21:25, pero podemos confiar que Jehová ha preservado todo lo necesario de la enseñanza de Yeshua. Sobre el verso 36 y 38, una despedida emocional de Pablo a los ancianos de Efeso, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos. Esto nos recuerda que Pablo no era un dispensador frío de doctrina, sino un hombre cálido y pastoral, que amaba a su gente con todo su corazón y que se ganó el amor de ellos, que no verían más su rostro, dice el versículo. Ellos partieron con lágrimas, oraciones, una fiesta de despedida, creyendo que solo volverían a encontrarse en la eternidad. Dada la fuerza de la advertencia de Pablo a estos líderes, es justo preguntarse cómo le fue a la comunidad creyente en Efeso. Después de esto, unos 30 y 40 años después, Yeshua envió una carta a esta iglesia en Efeso, que se encuentra en Apocalipsis 2. Los felicito por varias cosas: su arduo trabajo por el reino de Jehová, su resistencia y perseverancia en tiempos difíciles, la manera en que lidiaron con aquellos que eran malos y con los falsos profetas. No se dieron por vencidos cuando estaban exhaustos. Sin embargo, a pesar de todo, Yeshua les dio una seria advertencia. Habían dejado su primer amor, como lo vemos en Apocalipsis 2:4. A menos de que las cosas cambiaran pronto, Yeshua ya ni siquiera estaría presente entre ellos. Es muy posible que en su afán para combatir las falsas doctrinas, lo que parece haber hecho muy bien, dejaron atrás su primer amor por Yeshua y por los otros. Es una gran ilustración del principio que dice que a Satán no le importa de qué lado del bote nos caigamos, siempre y cuando estemos en el agua y no en el bote. Así que mis amados Ajim Bejayot, a permanecer en la barca del amor de Yeshua, a permanecer en su presencia, unánimes, unidos, orando los unos por los otros, amados Ajim Bejayot, buscando cada vez más el sacrificio de nuestro corazón, entendiendo este testimonio que Pablo nos enseña, mis amados Ajim Bejayot. Bendiciones ricas y abundantes, amada familia. Leí Raot y gran gozo. Qué bendición poder ser ministrado por la palabra, y qué bendición encontrarnos cada vez más con esa corrección para encontrar este corazón que le sirva cada vez más al Eterno. Bendiciones, amada familia. Leí Raot y Shabbat Shalom, amada familia.